Hola, bienvenidos a tu clase de biología. El día de hoy continuaremos con el bloque 4 correspondiente a genética molecular y biotecnología, donde analizaremos el tema de técnicas del ADN recombinante y bioética. El estudio del ADN nos ha llevado a buscar diversas alternativas de solución a diferentes tipos de problemas que se tienen en la población, sobre todo la modificación de este ADN buscando los genes que correspondan a los mejor adaptados y a los de mejores características, nos ha llevado incluso a generar o a pensar que se puede generar nuevos individuos a partir de esta molécula de ADN. Lo importante o lo trascendente aquí es analizar qué tan biológicamente ético es la manipulación de todas estas especies a través de su genética. Da siempre lo mejor de ti. Lo que siembras hoy, lo cosecharás mañana. Og Mandino. Estás en Ciencia y Educación. Comenzamos. Empecemos con el tema de estructura del ADN recombinante. La tecnología del ADN recombinante tuvo sus orígenes en la década de los 70, con el descubrimiento y caracterización de endonucleasas de restricción o enzimas de restricción, las cuales consisten en la separación de nucleótidos o de partes del gen de alguna especie para aprovechar esas características y obtener algún beneficio. También el desarrollo de métodos rápidos de secuenciación e hibridación del ADN para poder generar gran cantidad de estas secuencias de ADN con esas características. Se desarrollaron ciertas tecnologías, lo cual, aunado a la tecnología de reacción en cadena de la polimerasa o PCR y la clonación de genes en los 80s, sentaron las bases para el desarrollo de esta nueva biotecnología. La ingeniería genética es la rama de la biología y en específico de la biotecnología, la cual ha logrado desarrollar importantes técnicas moleculares in vitro para la manipulación o modificación de la estructura normal de las moléculas de ADN que forman los genes, de forma que construye, reconstruye, edita y manipula las moléculas de ADN en sentido de las necesidades que se tengan. Esta técnica consiste en ensamblar genes o parte de estos provenientes de una especie en organismos de la misma especie o de otra distinta. ¿Para qué? Para aprovechar precisamente esos genes. Y se utiliza en la fabricación de organismos transgénicos para las pruebas de ADN, la generación de vacunas, en medicina, reproducción asistida, genómica, clonación reproductiva, pruebas diagnósticas, PCR, bioremediación y biotecnología moderna. Analicemos cada una de ellas. En el caso de los transgénicos, son seres vivos que han sido modificados en el laboratorio mediante la introducción de genes de otras especies para proporcionarles características que nunca obtendrían de forma natural. Y a estos organismos se les llama organismos genéticamente modificados. Y este descubrimiento ha llevado a la segregación de la población en personas que consideran que este tipo de avances es bueno, ya que se puede de esta forma evitar que muchas personas tengan hambre o se puede suministrar la suficiente cantidad de alimento para todas las personas en un menor corto tiempo, ya que el crecimiento demográfico ha ido aumentando en los últimos años. Y otra parte de la población piensa que es un alimento que no tiene muchos beneficios, ya que se hace de manera artificial o se obliga de cierta forma al alimento a madurar más rápidamente y no se obtiene un alimento que sea o que pudiera ser sano para el consumo de una persona. Las pruebas de ADN son utilizadas sobre todo en pruebas forenses para la determinación de algún criminal o de algún sospechoso en algún caso que se tenga una investigación, también para la determinación de la paternidad, como microsatélites o huellas digitales. Esto es para trazar lo que se llama la huella digital de ADN de un ser humano en particular. Es decir, se puede seguir a un gen a través de las generaciones de algún ser humano o de algún ser vivo en particular. También en el caso de la generación de vacunas, cualquier preparación
destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos, es una vacuna que puede ayudarnos. En el caso de la medicina, se tiene avances en el caso de la formación de hormonas, como por ejemplo la de la insulina, o para el caso de la hepatitis B, en el caso de la fabricación de antibióticos, de forma que manipulamos a algunas bacterias para producir penicilina, producir cefalosporina, incluso en el caso de las hormonas, producir la insulina que requieren las personas diabéticas. Y en el caso de la terapia celular, se usan trasplantes de células vivas a otros organismos con el fin de reparar tejidos o funciones de órganos dañados. Y estos tejidos pueden obtenerse de células madres, ya que tienen la ventaja de poder diferenciarse en células de casi cualquier tipo para la reparación de estos tejidos. En el caso de la reproducción asistida, se puede formar embriones a partir de la extracción del genoma de un espermatozoide, que luego es insertado en uno de los óvulos de la paciente con el fin de inducir la formación del cigoto, que puede implantarse en la matriz y generar un nuevo ser. La genómica es el estudio de la composición, estructura y función del genoma, es decir, de la secuencia de nucleótidos que constituye el ADN de un individuo o de una especie. Y de ahí surge el proyecto Genoma Humano, que es el que determina la secuencia correcta de más de 3.000 millones de bases de ADN que forman el genoma humano, y buscan la forma en que de esos nucleótidos, de esos pares de bases, codifican para determinados aminoácidos y por lo tanto para ciertas proteínas, y de ahí poder entender cómo es el funcionamiento de un ser humano. En este caso, del caso del proyecto humano, es para el ser humano, ya que ya se tienen el genoma completo de algunas especies pequeñas, como por ejemplo la mosca, conejos, etc. En el caso de la clonación reproductiva, es la reproducción no sexual de individuos genéticamente idénticos al progenitor. Se extrae el ADN y se busca formar de manera sintética, o en un laboratorio, a una nueva especie con las mismas características, utilizando el cuerpo de una especie para poder generar este nuevo ser, o para poder gestar a este nuevo ser. En el caso de las pruebas diagnósticas, se puede detectar algunas de las enfermedades genéticas heredadas en el feto a través de proteínas y enzimas anormales en el líquido amniótico. A esto se le llama amniocentesis. En el líquido amniótico de la madre se puede extraer un poco de ese líquido y se analiza para poder detectar proteínas y enzimas que son específicas para, por ejemplo, enfermedades como el síndrome de Down, la anemia falciforme, la fibrosis quística, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide y la psoriasis. La reacción en cadena de la polimerasa, si se integran ciertos requerimientos moleculares, enzimas o nucleótidos, ADN, etc., y ciertos requisitos físicos como por ejemplo el pH y la temperatura, el ADN puede replicarse en un tubo de ensayo miles de veces. ¿Y cuáles son esas aplicaciones? Por ejemplo, en medicina forense tú puedes determinar el ADN de esa persona, y de acuerdo a cierta secuencia de nucleótidos, pues tú puedes determinar si esa persona tenía ciertas características para la práctica forense. Una persona que tiene mucho tiempo de muerte enterrada y lo encuentran de repente, entonces puedes tú buscar ciertas características en el ADN a través de la reacción en cadena de la polimerasa, y puedes determinar quién era esa persona. También en el diagnóstico médico es una prueba que se ha utilizado actualmente para la detección del coronavirus, para la detección del SARS-CoV-2, y es la prueba eficiente para determinar precisamente esa secuencia de nucleótidos y poder determinar si es este tipo de virus, ¿no? La biología evolutiva también es una de las aplicaciones que tiene, cómo hemos nosotros ido evolucionando, de dónde surgen esos linajes. En el caso de la antropología también se pueden determinar ciertas características de los predecesores a nuestra era. La bioremediación consiste en utilizar microorganismos para que mediante las enzimas que producen en su metabolismo eliminen contaminantes del suelo, agua o el medio ambiente en general. Sobre todo para la contaminación de petróleo, se ha utilizado mucho en los derrames de petróleo, que utilizan a las bacterias para que consuman ese petróleo o ese crudo y lo transformen en su organismo
y se ha liberado a algo menos dañino. También las plantas es una forma de bioremediación que se utiliza para la extracción de contaminantes en el suelo a través de las plantas, y las mismas plantas generan una fitodegradación del contaminante. En el caso de la biotecnología moderna son métodos directivos para modificar el material genético, suprimiendo, adicionando o alterando la información de este. Una de sus herramientas principales es el ADN recombinante, y las ramas que tiene son la terapia génica. En esta se usa el ADN recombinante para la producción de fármacos. También se tiene la biología genómica, que hace un estudio a nivel molecular de los organismos, y tenemos la bioinformática, que aplica tecnología de punta, recopila datos y secuencias de ADN para su análisis molecular, entre otras actividades. En el caso de la bioética, es el estudio de los problemas éticos en la investigación biológica, como en este caso la biotecnología y sus distintas aplicaciones. Siempre existen voces que cuestionan si esa investigación está bioéticamente regulada, y también depende de los beneficios reales en el ser humano y en la naturaleza. En 1992 se creó la Comisión Nacional de Bioética, con el propósito de resaltar precisamente los principios éticos que deben de ser tomados en cuenta al momento de una investigación con seres humanos y con animales. Y se creó un documento que es el Código Ético para la Investigación Biomédica, donde se establecen todos esos principios éticos o esos lineamientos o esas regulaciones para este tipo de investigación. Las ventajas que se tienen en el uso de la biotecnología son la utilización de microorganismos para la generación o la fabricación de bebidas alcohólicas, como lo pueden ser la cerveza, el vino, el tepache, etc. También para la fabricación de pan, mediante la levadura se genera que el pan quede un poco más esponjoso. En el caso de los quesos, también mediante la fermentación de los lácteos se genera este tipo de queso, yogur, etc., ¿no? Y la utilización de organismos vivos para la obtención de un bien o servicio útil para el hombre. Eso es la mayor ventaja, ¿no? Que podemos utilizar esos organismos para obtener un bien o un servicio que nos sea de utilidad. Las desventajas pues son el desequilibrio de los ecosistemas. Muchas veces no se piensa en el deterioro que va a ocasionar en el ecosistema. También la resistencia a ciertos genes. Algunos organismos pueden generar resistencia a esos genes, así como hay resistencia a medicamentos. También se genera resistencia a esos genes. La pérdida de la biodiversidad en la naturaleza también puede ser una desventaja. Y las reacciones alérgicas, así como se generan reacciones alérgicas a cualquier cantidad de sustancias, también se puede generar reacciones alérgicas en el caso del uso de microorganismos. Y un punto muy importante es que si se están modificando microorganismos, estos pueden tener características que no sean controladas en un ambiente más grande y pueden provocar enfermedades en gran cantidad de la población, teniendo en cuenta que esa modificación puede generar daños en la persona que contrae ese microorganismo. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber visto este video. No olvides suscribirte, compartir, darle like y activar la campanita de notificación. Si tienes dudas, preguntas o comentarios, puedes dejarlos en este video o a través del correo cienciaeducacion20@gmail.com. También puedes buscarnos a través de nuestra página de Facebook, CIE, Ciencia Educación, @cienciaeducacion20. Muchas gracias, Carlos, por la edición de este video. Nos vemos en la próxima. Chao.